Bien, vamos a continuar con la corrección del examen de administrativos del Estado. Lo hacemos ahora con la pregunta número 21. En la clase anterior nos habíamos quedado en la 20, por tanto, la que corresponde resolver es la 21. En el artículo 145 de la Ley de Contratos y en materia de adjudicación se nos indica lo siguiente. La adjudicación se realizará atendiendo a, utilizando una, atendiendo. Es decir, aquí lo que tenemos de aplicación justamente es el criterio específico cuya utilización prevé la ley vigente, que ha cambiado respecto a la anterior. Esta pregunta tiene una pequeña trampa, pero ahora la vemos, para la adjudicación de los contratos. Ya sabéis que la adjudicación de los contratos viene a ser la parte central de la normativa. En contratación pública, todo el régimen contractual, la preparación, los tipos de contratos, la armonización, todo acaba, todo culmina en el acto adjudicatorio, en la selección del contratista, en aquel contratista que entre todos los postulados, entre todos los que se han postulado, se han ofrecido, pues resulta seleccionado. Por eso hablamos de adjudicación o selección del contratista, si os gusta más el giro. Tenemos que acudir entonces al artículo 145, que por otro lado pues es el artículo que prevé la pregunta para resolver la cuestión. Abrimos la Ley de Contratos entonces. Ya sabéis que estos artículos arrancan no en el 145, sino en el 131. El 131 justo después de la preparación. 115 a 130, pues de 131 a 187 tenemos la parte de la adjudicación. La respuesta correcta aquí es la B, porque se nos dice justamente aquí que la adjudicación de los contratos en el apartado primero se realizará utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio. Esta sería la idea que tiene que resonar hoy, ¿de acuerdo? Este es el principio general del actual sistema de contratación pública, insisto, y todo lo que tiene que ver con la adjudicación, con los criterios de adjudicación, es uno de los elementos centrales de todo el procedimiento. ¿Por qué? Porque al final del día vienen a determinar el modo, la forma en que la administración selecciona entre todas las ofertas aquella que resulta más adecuada para satisfacer el qué, el fin público, el interés público pretendido con cada contrato. Yo no puedo comprar camas de hospital porque sí, como consejero de sanidad, las necesito, las tengo que acreditar la necesidad. Esto es muy evidente con las camas de hospital, ¿acaso no sea tanto con otro tipo de elementos? Por tanto, yo tengo que poder satisfacer un interés público que estará presente, subyacente en toda compra pública, y estos criterios lo que hacen es permitirme valorar, comparar las propuestas y además hacerlo respetando los principios de la ley, de forma objetiva, transparente, etc. ¿De acuerdo? Entonces, la normativa anterior, y esto es así en el ADN o en el imaginario de los gestores, siempre hemos basado la compra pública con criterios economicistas, siempre muy basada en el precio, ¿de acuerdo? Hoy, la normativa actual, hemos basculado hacia un sistema que introduce la calidad. ¿Esto qué quiere decir en la práctica? Y por resumir mucho, que no tenemos que ir siempre innecesariamente a lo más barato. No es que lo barato, no se trata de comprar en China, por así decirlo, lo más barato, sino que hay elementos de calidades y cualitativos, calidad técnica, eficiencia, sostenibilidad, innovación, que van a pesar y van a pesar mucho. Por eso los criterios de adjudicación incorporan, por un lado, elementos cuantitativos, de cantidad, precio, costes, etcétera, etcétera, y elementos cualitativos. Por ejemplo, la calidad del servicio, las características técnicas de la oferta, entre muchos otros, ¿de acuerdo? Este es el tema. ¿Y por qué os explico todo esto? ¿Cuál es la noticia? Bueno, la noticia es que hay noticia, y es que el sistema de contratación pública ha cambiado o ha basculado de una parte o de un criterio basado en la oferta económicamente más ventajosa, ¿de acuerdo? La oferta económicamente más ventajosa, que en la práctica pues muchas veces se reducía a que ganaba la oferta más barata. Claro, esto en la práctica derivó problemas de todo tipo: bajas temerarias, mala calidad de las prestaciones de los contratos, servicios muy deficientes, empresas compitiendo puramente por precio. Esta era la realidad. Esto es lo que pasaba. Entonces las últimas directivas, las de cuarta generación, pues han ido a introducir estos criterios no solo cuantitativos, sino también cualitativos. Económicos siempre, precio, costes, hay otros, el coste del ciclo de vida y tal, pero fundamentalmente precio y costes. Desde el punto de vista de los cualitativos, calidad técnica, características medioambientales, innovación, servicio postventa, asistencia técnica, plazo de ejecución, organización de equipos de trabajo, etc. ¿De acuerdo? Esto está regulado, como veis, en el artículo que tenéis en pantalla. Y luego también os diré una cosa: en la práctica administrativa, esta idea de que siempre tiene... Vamos a ver, no es lo mismo comprar folios, es decir, hay que ver el caso concreto, porque si no hay mucho margen técnico, si tú estás haciendo un suministro de andar por casa
que los folios son importantes, que no digo que no, pero es material simple, liso y laso. DIN A4, al final puede ser razonable, puede tener un punto de entendimiento adjudicar al precio más bajo. Yo no digo que no, pero no siempre hay que ver el tipo de contrato, porque no siempre el precio va a justificarse jurídicamente. Por eso la pluralidad de criterios incluso se exige en algunos contratos, ¿de acuerdo? Nuestro sistema de contratación pública ha evolucionado de la oferta económicamente más ventajosa a la actual relación calidad-precio. Entonces esto viene a obligar o a empujar a las administraciones, pues eso, a valorar una pluralidad de factores que lo que hacen es permitir y una identificación de la propuesta más adecuada, pero no solo desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista económico, técnico, funcional, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Y esto desde el punto de vista de las empresas pues también es muy saludable, porque viene a evitar justamente pues estrategias o prácticas de competencia basadas únicamente en rebajas de precio. Entonces permite incorporar criterios tipo como innovación, sostenibilidad, calidad, etcétera, ¿vale? Bueno, pues esta es la idea. La regulación entonces del artículo 145 que tenéis en pantalla, pues efectivamente la respuesta correcta solo podía ser la B, ¿de acuerdo? Esto en cuanto a la pregunta 21. Pregunta número 22. Artículo 29 de la Ley 40, la graduación de la sanción administrativa. Considerar especialmente los siguientes criterios. Bueno, aquí ya pasamos de la Ley de Contratos a la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Por tanto, podemos cerrar la Ley de Contratos y nos quedamos en la Ley 40-2015. En esta Ley 40-2015 tenemos que ir a los artículos correspondientes a la potestad sancionadora y en particular al artículo 29. La potestad sancionadora y la responsabilidad patrimonial ya sabéis que se regulan en su vertiente procedimental formal de tramitación en la Ley 39, pero en su vertiente sustantiva, principios de la potestad, en este caso requisitos de la responsabilidad patrimonial en el otro, aquí en la Ley 40. Esto da lugar a esa sistemática un tanto irritante que uno siempre tiene que ir mirando la 39, la 40, la 40, la 39, cuando de sanciones se trata o cuando de responsabilidad patrimonial se trata. No creo que esto sea ya un problema para vosotros. En cualquiera de los casos tenemos aquí el elemento clave, que es el principio de proporcionalidad, porque si os fijáis la pregunta se nos dice la graduación de las sanciones. El grado de culpabilidad o la asistencia de intencionalidad es justamente lo que prevé el artículo 29 de la Ley 40-2015. ¿Veis? En la determinación, la graduación a el grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad. No hay ninguna duda, por tanto, que estamos en una, parte de regulación de principios. Ya sabéis que los principios de la potestad sancionadora son la legalidad, la irretroactividad, la tipicidad, la responsabilidad o culpabilidad, y llegamos aquí que es la proporcionalidad / gradualidad, si lo queréis, junto con la prescripción y la concurrencia son los principios que se regulan. Luego estarían los principios propios del procedimiento administrativo sancionador. No quisiera que los compararais, porque estos principios que aquí aparecen son principios de la potestad. No son principios procedimentales en sentido estricto. ¿Qué quiero decir? Que los principios procedimentales los vamos a encontrar en la Ley 39. Primero, la reserva de procedimiento, la garantía de procedimiento, es decir, tiene que haber una tramitación procedimental antes de imponer una sanción. El criterio de la separación entre las fases instructora y sancionatoria, la instrucción y la sanción, igual que ocurre en el ámbito penal. El juez instructor no es el juez sentenciador, en el ámbito administrativo también. Todo el tema de la presunción de inocencia, los derechos procedimentales a ser notificado de los hechos que se te imputen, a las infracciones, el órgano competente para sancionar, la normativa aplicable. Todo eso y la configuración como tal del derecho al procedimiento, formular alegaciones, proponer prueba, utilizar medios de defensa, derecho al trámite de audiencia. Esto es importantísimo. De todos los principios, si tuviéramos que destacar uno, el de audiencia. Porque tú tienes que poder defenderte cuando el Estado, las administraciones van con el palo a por ti. La prohibición de la reforma a peor, la reformatio impeius. ¿Qué es esto? Empeorar con ocasión del recurso la posición jurídica de un administrado, derecho a una resolución congruente. Todo esto se encuentra en la 39. Por eso digo aquí principios de la potestad, pero no principios del procedimiento sancionatorio. ¿De acuerdo? Mucho cuidado entonces con esta idea, básicamente para no equivocarnos. La potestad sancionadora es, ya sabéis, junto con el derecho penal, una de las dos manifestaciones del llamado ius puniendi del Estado, la capacidad de castigo. Pregunta número 23. Volvemos a la Ley de Contratos y nos dice que son contratos de suministros los que uno o varios poderes adjudicadores encomiendan a título oneroso la gestión de un servicio. Esto ya suena como mal, ¿verdad? Gestión, prestación, provisión, servicio, actividades de hacer prestacionales. No me suena bien. Los que tienen por objeto ejecución de una obra, casi no seguiríamos leyendo. Aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer
otra vez el servicio. De la A a la C ya no me ha sonado bien ninguna. No hemos leído la D, y yo creo que va a ser esta, porque tienen por objeto la adquisición, ya suena mejor, el suministro, es el trocar, la compra, la venta, arrendamiento financiero, arrendamiento con opción de productos o bienes muebles. Esta idea de bienes muebles e inmuebles es la separación tradicional, que no viene del derecho administrativo, viene justamente del derecho civil, del Código Civil. Inmuebles anclados al suelo, los solares o tal, y los muebles los transportables. Luego están los animales, que son semovientes, etc. Bueno, los tipos de bienes son los del Código Civil. Por tanto, si acudimos a la ley de contratos para evitar, digamos, cualquier sombra de duda, abrimos la ley de contratos y en la tipificación de los tipos contractuales, la delimitación, ¿veis? Artículo 12, tenemos la regulación. Ya sabéis que luego el régimen jurídico se pospone, ¿eh? Artículo 13 me define la obra, pero tengo que ir al 231 y siguientes para poder conocer el régimen jurídico, y así con todos. Bueno, cualquiera de los casos, si vamos al suministro, vamos a ver que es la adquisición, arrendamiento o noción de compra de bienes muebles. Luego hay unas cuestiones específicas como el tema de la energía, equipos de telecomunicaciones, los programas que ya están hechos, las licencias software y tal, que se consideran suministros, ojo, salvo que te hagan un traje a medida, un traje informático a medida. Pues necesito una base de datos que me regule de tal manera todas las autorizaciones de manuales concedidas en este espacio. Vale, estupendo. Eso te lo tengo que desarrollar. Como tiene que venir un tío con gaficas, un informático, a picar código, con gafas lo digo por el estereotipo del informático, siempre llevan gafas, es tanto el de la pantalla. Bueno, pues realmente hay alguien que se tiene que poner a trabajar para ti. Eso ya no es un suministro, esto lo vamos a llamar servicio. Te prestan el servicio, pero sin esa excepción, que tampoco va a ningún sitio ahora, serían contratos de suministro, pues eso, oye, tengo que comprar, pues no lo sé, camiones de bomberos o botellas de oxígeno para los buzos o coches de policía local, tengo que comprar ordenadores, mesas, vestimenta, cualquier cosa que veáis que es bien mueble, esto es un suministro. Es verdad que luego puede haber contratos mixtos de suministro y servicios, por ejemplo. Oye, tengo que organizar unos fuegos artificiales, necesito una pirotecnia que me traiga los petardos y los cohetes y unos técnicos que ejecuten el disparo, el control, el perimetraje, la recogida, ¿vale? Tengo una entrega de bienes, que son los petardicos, por tanto suministro, pero luego tengo el disparo, la recogida, el cordón de seguridad, eso es un servicio pues mixto de suministro y servicios. Quiero decir con esto que el contrato mixto, que lo tenéis en el 18, en la práctica se da muchísimo. Luego hay unas reglas de cálculo, de observación, prestación principal, si no, etcétera. Pero bueno, esto lo vemos en el curso de contratación, simplemente recordadlo, ¿de acuerdo? Contratos mixtos importantísimos en la práctica. Artículo 16. Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta, que es la 24, y nos manda una ley que no es habitual en vuestro estudio de Administración General del Estado, sí en el caso de otras oposiciones, especialmente las de justicia, por la relación, digamos, más con el derecho procesal, por así decirlo, que es la ley de arbitraje. Son materias objeto de arbitraje conforme al artículo 2 de la ley 60, es decir, 60-2003, que es la ley de arbitraje, y nos dan las siguientes. Esta ley, la verdad es que es de estas leyes que en la Administración General del Estado, pues las preguntan relativamente poco. De hecho, esta ley, esta pregunta fue, ahora que me acuerdo, fue anulada. ¿De acuerdo? La respuesta que daban correcta, yo creo que era la A. Voy a recoger la plantilla. No tengo la provisional, pero sí me suena que era la A. Las controversias sobre materias de libre disposición conforme a derecho. Si vamos a la ley, es esta que tenéis en pantalla. Y el artículo 2, que es el que daba la respuesta en la plantilla provisional, aquí lo tenéis, materias objeto de arbitraje. ¿De acuerdo? El arbitraje la anularon yo creo por estar en los límites del temario, pero para los que no sepáis lo que es el arbitraje es uno de los mecanismos, probablemente el más importante, de resolución alternativa de conflictos. ¿De acuerdo? O sea, de un ordenamiento jurídico como el nuestro, que hay jueces, que hay tal, es el modelo típico, el modelo judicial. Un juez estatal decide un litigio entre partes. Esto es perfecto. Lo que pasa que el arbitraje permite que las partes, imagínate una empresa con otra, sometan la decisión a un tercero, pero que no es un juez del Estado, es un árbitro independiente. Entonces no dicta sentencias, dicta laudos. No obstante, el laudo arbitral es muy fuerte, tiene la misma eficacia al de una sentencia. Es un sistema basado en la autonomía y la voluntad de las partes. ¿Por qué? Porque son esas partes las que van a decidir entregarle a un tercero, que es el árbitro, la resolución de las disputas. Entonces, la autonomía y la voluntad de las partes les va a permitir
apartarse de los tribunales, apartarse del foro ordinario y confiar la resolución del asunto a ese tercero especializado situado entre medias y tal. Entonces, ¿esto dónde tiene importancia? Bueno, en muchísimos sitios tiene importancia el arbitraje. Me quiero referir, por ejemplo, al arbitraje en el ámbito mercantil. Yo creo que tiene una, digamos, una dimensión en las relaciones empresariales nacionales e internacionales donde hay mucha especialización técnica. La confidencialidad es importantísima, acuerdos entre empresas, los NDAs, ¿no? Los Non-Disclosure Agreement, es decir, los acuerdos de no revelación de secretos que se hacen siempre, los acuerdos de confidencialidad. Entonces, a diferencia del proceso tradicional, te ofrece muchas garantías. Por ejemplo, te ofrece mucha flexibilidad procedimental, te permite adaptar el procedimiento a tus necesidades concretas, que el árbitro sea especializado, porque claro, el juez de lo mercantil o el juez de lo civil pues sabrá de tu asunto, pero sabrá también de otras materias. Pero un árbitro especializado da muchísima garantía. Es como en el ámbito de los contratos públicos, por ejemplo, tener un tribunal de contratos que sabes que hay 3 letrados expertos en contratación pública porque la ley requiere que sean expertos en contratación, pues eso da mucha garantía. ¿De acuerdo? Y desde el punto de vista sistémico, del sistema judicial, arbitral, etcétera, pues contribuye también a descongestionar los tribunales. Yo creo que es una manera de descongestionarlos, ¿vale? Es una forma, digamos, útil. Tiene ventajas y desventajas respecto a la justicia. Pues yo creo que una ventaja clarísima, aquí ya hablo como abogado más que como preparador, pero mayor rapidez y mayor flexibilidad procedimental, más allá de lo que os digo de la especialización técnica del árbitro, ¿de acuerdo? A partir de aquí también hay desventajas. El arbitraje puede tener un coste económico brutal y luego no hay recurso, hay menos garantías que en un juzgado, en definitiva. La cuestión del árbitro hay que explorarla caso por caso, pero en las relaciones comerciales complejas es muy habitual, ¿de acuerdo? Y no quiero que veáis esto como si fuera una cosa rara, ¿no? Una cosa rara. Bueno, pues hasta aquí la explicación que os quería dar sobre el tema del arbitraje. Yo creo que podemos pasar a la siguiente pregunta. Esta la anularon, ¿eh? Como digo, la 24, así que tampoco tenéis que hacer mucho caso. Más allá de que os he contado lo que es el arbitraje, por si alguno no lo sabía. Vamos con la siguiente pregunta. Es la pregunta 25. Norma que regula procedimiento y los requisitos para la rectificación registral relativa al sexo. Esta es la pregunta 25. Bueno, pues aquí tenemos efectivamente la C, que es la Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans. Esta es la normativa que os presento en pantalla y los artículos de marras son los artículos 43 y siguientes, en concreto 43 a 51. Título segundo, medidas para la igualdad real y efectiva. Capítulo primero, registro rectificado o rectificación registral, que es el nombre que recibe y es justo lo que pide la pregunta. Aquí lo tenéis, son los artículos 43, 51. Resumiendo mucho la cuestión y por no aburrir con este tema, artículo 43, legitimación, ¿quién lo puede solicitar? Mayores de 16 años por sí mismos, entre 14 y 16 con asistencia a representantes legales. Si hay desacuerdo entre progenitores, hay que nombrar un defensor judicial. Personas con discapacidad, también hay medidas de apoyo específicas y entre 12 y 14 años tienes, ya lo diré, autorización judicial en cualquiera de los casos. Luego se regulan más cuestiones, procedimientos, la solicitud ante el registro civil, la autoridad competente, que es la persona encargada del registro civil. Los efectos constitutivos desde la inscripción, desde el punto de vista civil, no es lo mismo que sean efectos declarativos que constitutivos. Aquí tenemos efectos verdaderamente constitutivos. La reversibilidad puede revertirse transcurridos 6 meses desde la inscripción. Bueno, está el régimen jurídico, podéis echarle un vistazo. La rectificación registral, que es lo que pide la pregunta, básicamente es un procedimiento. Es un procedimiento jurídico porque está regulado por el derecho, en virtud del cual una persona modifica en el registro civil la referencia al sexo. Pues yo soy varón, pues pasa a ser hombre, si pasa a ser mujer, ¿de acuerdo? La inscripción del sexo que esté en mi nacimiento. Y entonces la adaptas a lo que la ley llama tu identidad de género. Es una cuestión novedosa, de relevancia jurídica, de mucho impacto social y tiene relevancia jurídica porque, os diré más, los datos inscritos en el registro civil tienen efectos en numerosos ámbitos de la vida de una persona, no solo para hacerse la foto. El tráfico jurídico, documentación oficial, relaciones administrativas, relaciones fiscales, relaciones civiles, relaciones de la persona a todos los niveles, ¿de acuerdo? Históricamente se exigían requisitos médicos, psicológicos, para poder realizar esta modificación, pues vinculabas el riesgo a determinados diagnósticos o tratamientos. No quiero polemizar mucho porque esto es un tema de los que tal, pero bueno, la sociedad actual, la evolución del enfoque que se le ha dado, pues se ha orientado hacia el reconocer la identidad de género como una dimensión esencial de la personalidad. Habrá quien esté muy de acuerdo, habrá quien esté en contra y también hay los que ni frío ni calor, ni para arriba ni para abajo, ¿de acuerdo? Bueno, autodeterminación de la identidad de género, como veis, se regula de una manera más que detallada el procedimiento registral y lo que para mí es más importante, los efectos jurídicos que cabe predicar de esa rectificación, ¿de acuerdo? No es ninguna broma y es una regulación que el tiempo dirá lo acertada que fue. Ahí lo dejo.
Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Cambiamos completamente de tercio porque pasamos de la ley trans al registro central de personal. Pregunta número 26. Según el Real Decreto 1405 del 86, que es el reglamento del registro central, aunque se ha modificado después, las normas recomiendan que es preceptivo, es decir, que es obligatorio anotar en este registro. Aquí tenemos una de las preguntas típicas. Esta la preguntan muchas veces sobre contenido del registro. Si vamos directamente a la norma, que es lo mejor que podemos hacer, ¿veis? Aquí tenemos la regulación, Real Decreto, ¿veis? Si vamos directamente a la norma, vamos a ver una serie de actos y, digamos, de contenido absolutamente necesario, ¿veis? Vamos a bajar un poquito, lo enseñamos. Aquí deberán anotarse preceptivamente. Preceptivamente quiere decir obligatoriamente, necesariamente, no electivamente. ¿De acuerdo? Una de las cosas son los referentes a personal funcionario, ¿veis? Los reingresos, jubilaciones, pues ahí lo tenéis. ¿Qué nos preguntaba? La A, los reingresos, porque los días de asuntos particulares, vacaciones y cambio de domicilio, pues no aparecen. Por tanto, por la letra E sabemos que son los reingresos, ¿de acuerdo? Esta es una norma que además, en el año que se dicta, fijaos bien, el año 86, ¿por qué se dicta en 86? Pues una norma que desarrolla ¿cuál? La ley del 84, la ley de medidas de reforma a función pública. ¿Para qué? Pues para ordenar la información que necesariamente se ha de guardar sobre el personal, servicio de administración, sobre los empleados públicos, ¿de acuerdo? Entonces lo que hace este Real Decreto es regular la organización y el funcionamiento del registro central de personal. No hace otra cosa, pero es una cosa importante la que hace, ¿de acuerdo? Es el sistema, por tanto, de información administrativa de los empleados públicos y por eso se inscriben los datos relativos a la relación de servicio, actos que afectan a su vida administrativa, nombramientos, situaciones administrativas, reingresos, como nos dice la pregunta, etcétera, ¿vale? El registro central de personal, que además nos lo preguntan bastante en los exámenes, inscribe a los empleados públicos y anotamos todos los actos administrativos que afecten a su vida, ojo, institucional, a su vida profesional, no a su vida personal, ¿eh? Si tiene un hijo o no lo tiene, si está casado o no lo tiene. Quiero decir con esto que hay cuestiones que puede parecer, ¡pum! Esto no es información personal, ni religión, ni si eres del Barça o del Madrid, ni cosas por el estilo, si estás casado, estado civil, si te has divorciado, si te has casado 7 veces, si tienes 8 hijos de 9 mujeres distintas, ¿acaso esto no es posible? No, son elementos de pura, digamos, vinculación profesional con la administración, son circunstancias relativas a situaciones administrativas, pues al reingreso, a los servicios, a cambios de puesto, pero desde luego no son temas de naturaleza personal, aunque tengan impacto personal, pues porque si cesas en un puesto, pero no, ya me entendéis, no es un tema puramente civil. Muy bien, vamos con la 27, según el artículo 62 del BEP, ¿cuál de los siguientes requisitos es necesario para adquirir condición de funcionario de carrera? Esta pregunta está muy vinculada con las siguientes, porque es la misma norma, ¿veis? Aquí empezamos un bloquecillo con el BEP. Requisitos para adquirir la condición: toma de posesión, acto de acatamiento, superación del proceso selectivo, toma de posesión al día siguiente. Claro, todo esto nos tiene que sonar, toma de posesión, no sé qué, no sé cuántos, esto parece que sí, pero luego dices, dentro de los 3 días, esto no me suena tonto. Acto de acatamiento, el estatuto, esto me suena un poco. Superación del proceso, aunque no tengas la titulación, esto no me suena muy bien. Toma de posesión al día siguiente. Cuando os metan días, cuando os metan plazos, siempre sospechar, ¿de acuerdo? Porque claro que hay que tomar posesión, pero de los 3 días no se dice en ningún lado. Claro que hay que superar el proceso selectivo. Y además la titulación la tienes que tener, vamos, no en ese momento, sino a la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias. O sea, hace muchísimo tiempo que tienes que tener el titulico en casa. Y toma de posesión, hay que tomar posesión en el plazo posesorio, pero esta idea del día siguiente tampoco aparece por ningún lado. Por tanto, mucho cuidado. Es evidente que es la A porque hay que acatar el conjunto del ordenamiento jurídico. Vamos al EBEP, si os parece, y lo podemos ver. La superación de el proceso selectivo es la primera parada, porque la adquisición de condición de funcionario la tenéis aquí en pantalla. Son 4 requisitos sucesivos, uno detrás del otro, escalonados. Primero hago el examen, me aprueban, es decir, supero el proceso selectivo, luego soy propuesto para el nombramiento, esto no se ve aquí, pero de resultas de la superación me van a proponer. Entre medias, por tanto, de la A y la B vendría la propuesta de nombramiento, después el nombramiento formal, que es el acto jurídico que tiene efectos. Yo tengo que acatar el ordenamiento. Esto es como cuando vas a Estados Unidos que te preguntan si vas a matar al presidente y si se te ocurre decir que sí, no entras en territorio americano. Por tanto, debemos decir sí, acatamos todo lo que haya que acatar, aunque, pues igual que hay veces que hacen formulaciones un poco así raras los diputados y tal, los odiadores de España que dicen por imperativo legal,
o porque me obliga no sé quién, bueno, pues actos de acatamiento, juro o prometo, tienes que acatar, tienes que decir que vas a cumplir y luego la toma de posesión, pero ya veis el plazo posesorio el que se establezca en cada caso. Ayuntamiento de Zaragoza, por ejemplo, tienen la curiosa, ya lo diré, manía de llamarte, te nombran, firmas y tomas posesión todo en el mismo acto y después, días después, semanas después, pues ya se publica en el boletín. O sea que es un poco la alteración. Pero en principio la ley exige los 4 pasos de manera cumulativa sucesiva. Te llaman por teléfono y te vienes mañana a firmar la toma de posesión. Mañana no puedo, ostras, pues venga, pues pasado mañana. Venga, pues vale, y es un poco todo más tal, ¿vale? Esto en algunos sitios concretos os lo cuento ya como puro chascarrillo. Son los 4, por tanto, requisitos que hay que superar, ¿de acuerdo? La respuesta correcta, evidentemente, la 27, justamente por eso, es la B, acto de acatamiento. La toma de posesión, al final el acatamiento es una declaración formal mediante el cual tú dices, respeto a la Constitución, respeto al ordenamiento, voy a ejercer mis funciones con sujeción a la legalidad. Es un principio de sometimiento a la ley que además tiene rango constitucional. Las administraciones públicas, por el artículo 103, estamos sometidas a la ley y al derecho. En este sentido, los empleados públicos tenemos una importancia, no autoimportancia, pero una importancia institucional porque ejercemos funciones públicas, actuamos en nombre del Estado en su conjunto. Por tanto, nos debemos comprometer antes de ingresar a la administración a respetar formalmente el marco constitucional y en su desarrollo el normativo y legal. ¿De acuerdo? Es un elemento propiamente institucional. Desde el punto de vista de la pregunta, yo creo que no hace falta decir nada más. Podríamos pasar a la siguiente. Pregunta número 28. El día del EBEB, los interinos. Esta es una pregunta tremendamente habitual. ¿Para cuándo? ¿Por qué? ¿De qué manera? ¿Por cuánto tiempo? Los interinos, pues poco que añadir ya que no hayamos dicho ya. Plazas vacantes 2 años. Esto no me gusta, ¿verdad? No me acaba de sonar bien. Exceso máximo de 3 meses. Esto me suena como muy poco. Sustitución transitoria, efectivamente, durante el tiempo estrictamente necesario, ahí sí, y ejecución de programas temporales, no estructurales, esta es la trampa, ¿de acuerdo? La 28 solo puede ser la C, justamente. Además, hay que tener cuidado porque en el TREBEB el artículo 10 cambió hace relativamente pocos años, y vamos a verlo ahora en pantalla para que no haya duda. Funcionarios interinos, veis, se modificó en el año 21 por el tema de las circunstancias. Esto lo preguntan muchísimo, yo ya no puedo decirlo más veces. Las circunstancias en presencia de las cuales se puede nombrar en España, y digo nombrar porque son nombrados, no contratados, nombrada a un interino, son estas. Entonces, ¿qué es lo que hay que saber? 1, las que son. 2, la peculiaridad de cada caso, porque la A es en los términos previstos en el apartado 4, la B es durante el tiempo necesario, la C son 3 años pero se puede ampliar otro, pero no lo dice así, sino que dice 12 meses más, y la última es 18, pero de 9, es decir, 9 dentro de un periodo de 18. Por tanto, cada una de las 4 circunstancias vendríamos a decir, tiene su peculiaridad. Esta es la idea, ¿vale? Muy bien, vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es la pregunta número 29. También seguimos en el EBEB. Sistemas selectivos de personal laboral fijo, concurso, oposición, entrevista, concurso, oposición, concurso de valoración de méritos, concurso, oposición con entrevista. Ojo, la A y la C se diferencian en la disyuntiva. Concurso, oposición, dice concurso o oposición, que sería al revés, oposición o concurso. O valoración de méritos en la última con las otras. Bueno, la pregunta 29 es una pregunta un tanto puñetera, pero en realidad es muy sencilla si vamos a acudir directamente a la norma y la vemos, porque al final los sistemas, vamos al artículo 61, son los que son. Quiero decir con esto que no nos podemos inventar nada. Sistemas selectivos tiene un artículo que es el 61, no tiene mucho más. Entonces los sistemas son 3, concurso, concurso-oposición o el concurso. ¿Cuál es la diferencia? La oposición, solo examen, concurso-oposición, examen y méritos, lo que sea que se vaya a valorar, antigüedad, pero bueno, puede ser cualquier cosa, o solo concurso. Por eso el solo concurso es excepcional, porque no hay examen, básicamente por esto, ¿de acuerdo? Cuando solo se dice la ley solo concurso, va a ser excepcional, ¿de acuerdo? Entonces ahí tiene que haber siempre un equilibrio, o la ley pretende que haya un equilibrio entre pruebas y méritos, entre examen y valoración, pruebas de capacidad por un lado, valoración de méritos por el otro, que, oye, que sí, que puede influir, pero que no determine el resultado final del proceso, por ejemplo, la valoración. Luego es verdad que hay excepciones, pues como todas las digamos, jornadas de estabilización excepcional y, pues bueno, la manera en que se ha abordado este problema estructural que tenemos, de acuerdo con la precariedad, la temporalidad y todos estos rollos. El marco normativo para responder esta pregunta es el artículo 61, ¿de acuerdo? Por supuesto, principios de mérito y capacidad, rango constitucional, estos ya los conocéis. Vamos ahora con el artículo 53 del EBEB, pregunta número 30, que es
En el código de conducta ya sabéis que tenemos una distinción bastante problemática para vosotros a la hora de estudiar los listados, que son los llamados principios éticos, artículo 53, de los cacareados como principios de conducta. Y lo que hay que saber, pues fundamentalmente es uno, cuáles son, dos, en qué columna están. Son dos columnas, artículo 53 y artículo 54. Esta sería la gracia, no sería nada más. Si vamos al 53, apartado 7, vemos que no se pueden aceptar tratos de favor y por consiguiente no aceptar tratos de favor parece ser en la norma un principio ético, aunque si tú se lo preguntas a tu prima del pueblo, a tu tía Felisa, le preguntas, ¿esto qué te suena? ¿Principio de conducta, principio ético? Y te dicen aceptar trato de favor, pues yo, claro, me comporto de conducta, te dirá, y será una cosa absolutamente razonable. Quiero decir con esto que no siempre va a ser fácil identificar por puro sentido común en cuál de las dos columnas. Por tanto, aquí una de las mejores maneras o uno de los grandes favores que os podéis hacer es estudiarlas a pelo, tal cual, ¿de acuerdo? El listado uno detrás de otro, básicamente porque es que si no va a ser un rollo, ¿de acuerdo? Entonces realmente la respuesta correcta es la B. No se puede aceptar tratos de favor y estas preguntas además las suelen poner mucho a contrario. Igual en la administración del Estado que en las autonómicas y las preguntan o en los ayuntamientos. A contrario quiero decir, ¿cuál de los siguientes no es? Y te meten ahí el que no es. Bueno, pues es una manera de preguntar, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos con la pregunta 31. Según el artículo 3 de la Ley de Seguridad Social de Funcionarios, ¿cuál de estos colectivos está obligatoriamente incluido en su ámbito de aplicación? Bueno, pues esta materia, que por cierto la estudiamos en el bloque 4, tema 7, gestión de personal. Este tema es el régimen de seguridad social de los funcionarios, MUFACE, clases pasivas. La cuestión se regula en una norma del año 2000, que la vamos a abrir para que la podáis ver, aunque ya la conocéis, que es esta, el decreto legislativo, Real Decreto Legislativo, texto refundido de la Ley de Seguridad Social de los Funcionarios. Artículo 3, campo de aplicación. Este campo de 1000 flores, que es el campo de aplicación, obligatoriamente incluidos, pues aquí los tenéis. Funcionarios en prácticas, por consiguiente, funcionarios en prácticas que aspiren a incorporarse, patatín y patata, ¿de acuerdo? Funcionarios de carrera, funcionarios en prácticas, obligatoriamente incluidos por el artículo 3, ¿de acuerdo? ¿Por qué tenemos este régimen? Porque la protección social en España no solo vincula o somete o beneficia a los empleados privados, también a los empleados públicos. Lo que pasa es que en España tenemos una particularidad, digamos, histórica. No todos los funcionarios van a estar integrados en el régimen general de la Seguridad Social, sino que se han contado histórica y tradicionalmente con regímenes especiales de protección. Estos sistemas no son nuevos, nacieron en la segunda mitad del siglo XX para adaptar la cobertura social a las peculiaridades del empleo público y a esa vinculación estatutaria que tenían con la administración. Este es el motivo. En términos generales tenemos un sistema basado en dos pilares. Uno, las clases pasivas, que regula fundamentalmente pensiones de jubilación, viudedad, orfandad, y por otro lado, el así denominado mutualismo administrativo, que va a cubrir prestaciones de otro orden, la asistencia sanitaria, la incapacidad temporal, prestaciones farmacéuticas, algunas ayudas sociales, etcétera, ¿de acuerdo? Bueno, pues esta norma es la de cabecera, hunde sus raíces en una más vieja, en concreto una del año 75, en clase hablamos un poco de todo esto, de los antecedentes. La Ley 2975, que era de seguridad social de los llamados funcionarios civiles del Estado, que luego se sistematiza en este Real Decreto Legislativo que, como veis, aprueba el texto refundido vigente, ¿de acuerdo? Porque desde el año 2011, si no recuerdo mal, los nuevos funcionarios civiles del Estado ya se integran el régimen general, por ejemplo, los locales desde hacía mucho más, ¿de acuerdo? Claro, la protección social del funcionario en España es un sistema complejo porque tiene un sistema mixto. Van a convivir regímenes especiales históricos, con lo que parece ser la tendencia, la progresiva integración en el sistema general de seguridad social. Esta sería la idea. Pero bueno, ahora simplemente a título de recordatorio, en clase hablamos del mutualismo administrativo, de MUFACE, de las Fuerzas Armadas, del MUGEJU, de la Administración de Justicia. Bueno, la protección social de los funcionarios con los dos grandes pilares, las clases pasivas, régimen general, las mutualidades, ¿de acuerdo? No quiero decir tampoco mucho más porque si me lío a cascar de esto, pues probablemente me tire aquí hasta mañana por la tarde, pues porque son temas que dan mucho juego para explicar. Entonces prefiero pararme aquí y pasar a la siguiente pregunta, que es la 32. Artículo 98 del TREDEP. El artículo 98 nos lleva, vamos a ver si lo abrimos, porque claro, si no lo abrimos difícilmente podemos corregir nada. Vamos a ver si nos quiere cargar. Real Decreto Legislativo, acudimos al artículo 98. Como siempre, falta de preparación por mi parte, pero no pasa nada, yo sé que me lo disculpáis.
Y aquí tenemos el procedimiento disciplinario. El procedimiento disciplinario ya sabéis que es el procedimiento sancionatorio de los empleados públicos, no es otra cosa, no tiene ninguna, digamos, de diferenciación conceptual, más allá de que es unas sanciones que solo se imponen a quienes están entablando relación laboral profesional con la administración. La suspensión provisional es una medida cautelar y no puede exceder de 6 meses. De esto nos informa el artículo 98. Es verdad que dice, salvo caso de paralización imputable el procedimiento al interesado. Bueno, en ese caso podríamos ver cómo la respuesta correcta justamente es la A, ¿de acuerdo? Artículo 98, apartado 3. 6 meses, salvo en caso de paralización del procedimiento que sea imputable al interesado. El régimen disciplinario de los empleados públicos lo tenéis aquí y además la cifra para recordar siempre es 6 meses, ¿de acuerdo? No puede exceder. Este límite responde a una lógica que yo quiero que entendáis. La suspensión provisional no es una sanción. Cuidado con esto, ¿no? Pero estamos en régimen sancionador, da igual. Es una medida cautelar, una medida, digamos, provisional. Es una medida cautelar dirigida ¿a qué? A garantizar el correcto desarrollo del procedimiento disciplinario que se va a tramitar, ¿de acuerdo? Entonces, claro, por ese carácter provisional no puede ser per secula secularum para siempre. El ordenamiento lo que hace es impedir que la administración, que relaciones laborales, que el órgano de recursos humanos, el que sea, que la administración en definitiva impide que prolongue indefinidamente ad eternum el tiempo, una medida preventiva para que no se convierta en una medida definitiva, es decir, lo que sería una sanción anticipada. Esta es la idea. ¿De acuerdo? Es un equilibrio entre interés público y garantías, en este caso del interesado, que es el interesado empleado, ¿vale? Procedimiento disciplinario da mucho juego también en los prácticos, ya sabéis que lo trabajamos muy bien, mucho cuidado con estas cosas en la práctica luego. Vamos con la siguiente pregunta, que es la 33, convenio colectivo único personal laboral. La modificación de la clasificación, bueno, pues esto es patatas de la comisión de negociadora, no hay ninguna duda, vamos a abrir el convenio de todas formas. Aquí lo tenéis, texto consolidado, siempre legislación vigente, y lo tendríamos algo así como en el artículo 11, después de las especialidades, modificación de la clasificación. Evidentemente, solo puede ser aprobada por la comisión negociadora del convenio. Esta materia, ya sabéis que en materia laboral entra en juego también el Estatuto de los Trabajadores del año 2015, esto es derecho al trabajo. La particularidad que tiene la Administración General del Estado es que las condiciones de trabajo del personal laboral se regulan justa y principalmente aquí, en este instrumento que es convenial. El convenio colectivo único, en este caso vamos por el cuarto, o el que le sustituya en el futuro, porque si hay cuarto es porque hay tercero y si hay cuarto seguramente es que habrá quinto, ¿de acuerdo? Se van actualizando los contenidos conforme avanza la vida, ¿de acuerdo? Clasificación profesional, por tanto, órganos del convenio regular, pues comisión negociadora, comisión paritaria, subcomisiones si las hay. En definitiva, todo lo que estudiamos y todo lo que tiene que ver con la negociación colectiva, que son preguntas además muy habituales de personal laboral. Estupendo, pues podemos avanzar para no hacer esto excesivamente largo. Vamos a la pregunta 34, que habla del 134, en este caso de la Constitución, el artículo presupuestario. Es un artículo que últimamente se está incumpliendo bastante, ¿verdad? Porque se nos dice, claro, al menos 3 meses antes de la expiración del año anterior. Claro, esto, la D es la buena, efectivamente, 3 meses antes, porque lo dice la Constitución española de una manera taxativa, muy rotunda. En el artículo 134 lo dice de una manera muy rotunda, como rotundo es el incumplimiento de este artículo constitucional por varios gobiernos, no solo por el último, que lo ha hecho de manera repetida, descarada y reiterada, porque llevamos varios años ya sin presupuestos, con lo cual un gobierno, pero que me da igual si es el estatal o es el autonómico, un gobierno no puede gobernar sin su principal ley de gobierno, que es la ley de presupuestos, que es la más importante, porque eso supone gobernar, ejecutar de espaldas al Parlamento y por tanto de espaldas a la sociedad. Entonces, cualquier gobierno autonómico, estatal, de cualquier color, cualquier ayuntamiento incluso, que gobierne sin presupuestos, está gobernando, no diré en fraude de ley, sino en directo fraude constitucional. Tan sencillo como esto. Yo entiendo que haya quien no quiera ver la gravedad del asunto, pero un gobierno que ejecuta, que gestiona, que dirige
sin presupuestos y, por tanto, de espaldas al Parlamento, está incumpliendo de manera muy grosera la Constitución. Debería existir algún mecanismo que promoviese, pues, o bien la cuestión de confianza automática, la moción de censura o la renovación electoral, o el mecanismo que los constitucionalistas acordasen, porque es una vergüenza que no se pueda sacar adelante un presupuesto, porque luego es lo que permite hacer políticas públicas para intervenir el mercado donde no funciona, para corregir fallos aquí o allá, es decir, que al final la sociedad tiene mucho interés en que los presupuestos estén aprobados, ¿eh? No es un tema puramente político, así que es una verdadera vergüenza que en este país, a nivel estatal y también autonómico en algunos casos, no seamos capaces de tener presupuesto, o perdón, no sé por qué me incluyo yo, no sean capaces nuestros políticos de tener presupuestos en tiempo y forma. Y el tiempo y forma justamente es 134, pues 3 meses antes de la expiración, diciembre, noviembre, octubre, para que el Parlamento los pueda ver, los pueda enmendar, se puedan aprobar con tiempo y el 1 de enero, ejercicio económico, pues puedan estar ya desplegando efectos, que sería lo suyo. ¿Se ha entendido bien? Pues yo que me alegro. Vamos a pasar a la seguridad social, porque es la pregunta 35, la siguiente, la que nos lleva a este ámbito sectorial. Y se nos dice: las prestaciones de seguridad social, los beneficios no pueden ser objeto de retención, cesión o compensación, salvo en alguno de estos casos. Y entonces tenemos que acudir a la normativa, al carácter de las prestaciones, la Ley de Seguridad Social del año 2015, que es la vigente ahora, ¿verdad? No digo que sea la que tenemos que estudiar, es esta, ¿eh? Luego hay otra normativa, pero la de cabecera es esta, y nos vamos al artículo 44, el carácter de las prestaciones. Y aquí encontraremos que la respuesta correcta es la A. En orden al cumplimiento de obligaciones alimenticias en favor de cónyuge e hijos. Esta sería la idea, ¿de acuerdo? La seguridad social, este gran pilar de nuestro Estado social, un instrumento de cohesión, de redistribución de la riqueza, así se nos dijo y así se nos dice, pues tiene este artículo 44 que lo que pretende de una manera u otra es proteger la prestación. Es la protección jurídica de las prestaciones de la seguridad social frente a terceros, frente a retenciones por aquí, frente a embargos por allá, frente a cesiones por aquí, ¿de acuerdo? Esta sería la idea. Esto una naturaleza esencialmente alimenticia, todas estas pensiones, porque los hijos tienen que comer, porque hay que protegerlo. Entonces son excepciones, digamos, hay excepciones, obligaciones justamente tasadas, que responden a esa finalidad, pues, que se entiende de protección familiar, de protección social, de protección del beneficiario de la prestación. Esta sería la idea, ¿de acuerdo? Con la pensión de alimentos beneficia al hijo. Cuando hay un divorcio, pues, imaginaos que el papá tiene que pasar una pensión, aparte de otras pensiones que puede haber en el ámbito civil, pensión compensatoria, pero aparte de eso, la pensión de alimentos es para el asueto, para el sustento del hijo, ¿no? Entonces, claro, lo que está diciendo este artículo es: oiga, esto es lo suficientemente importante, vamos a protegerlo, ¿vale? Vamos a protegerlo. Estamos protegiendo entonces al beneficiario. Bien, yo creo que se entiende bastante bien. Pasamos a la pregunta 36, que es una de las preguntas de clasificación presupuestaria, ¿eh? Los códigos de clasificación presupuestaria, sabéis que luego en la página en las páginas institucionales, aquí en rendición de cuentas, tenéis una serie de esquemas. Los tenéis también en Moodle, en el aula virtual, pero bueno, capítulo, artículo, concepto, subconcepto, operaciones corrientes, capital, financieras, todo esto. Lo que tenemos aquí es una pregunta muy sencilla. Gastos destinados a indemnizaciones, bueno, pues al final, si te sabes la clasificación, vas a saber que es la B, capítulo 2, y si no, no, ¿de acuerdo? Aquí tenéis la normativa de referencia. Esto es derecho presupuestario, clasificación económica es una de las partes esenciales, ¿de acuerdo? Nuestra legislación ordena el gasto según la naturaleza económica de las operaciones que realiza la administración. Y entonces hay gastos de personal, gastos en bienes y servicios, gastos financieros, transferencias, inversiones. Cada gasto se organiza en capítulos presupuestarios, por eso os enseñaba esto. ¿De acuerdo? Esta es la idea, la naturaleza, y entonces se permite identificar de manera estructural, de manera sistemática, la finalidad económica de ese gasto, ¿de acuerdo? Tenemos aquí indemnizaciones por razón del servicio, que por cierto las vemos en una norma que no la he abierto, pero bueno, que la conocéis perfectísimamente, que es esta, la norma del año 2002. Esta norma es la que establece el régimen de compensaciones económicas para empleados públicos. Pues me tengo que mover, tengo que realizar un desplazamiento, tengo que ir a asistir a un traslado, lo que sea. Claro, pero esto es desde el punto de vista del régimen jurídico de la indemnización. Desde el punto de vista presupuestario, los gastos tienen un tratamiento. Pues la clasificación económica del gasto, Ley General Presupuestaria y la resolución de Dirección General de Presupuestos es lo que define los códigos de la clasificación económica. No me confundáis el culo con las témporas. Quiero decir, esta es la regulación de régimen sustantivo, pero luego estamos aquí, ¿vale? En la clasificación económica. Porque tenemos capítulo 2 del presupuesto, gastos corrientes en bienes y servicios, etcétera. Dietas, desplazamiento, indemnizaciones por razón del servicio,
Por eso van al capítulo 2 y no al capítulo 1, que a lo mejor alguno se ha equivocado y ha dicho, pues deben ir al 1 a personal. Error, mucho cuidado. ¿De acuerdo? Y digo error, mucho cuidado porque la cagáis mucho. Como os equivocáis mucho, pues advierto aquí, asterisco mental, mucho cuidado con la clasificación presupuestaria. No quisiera yo que en el próximo examen os volvieran a preguntar y la volvierais a fallar. ¿De acuerdo? Que esto pasa, ¿eh? Tenemos que distinguir entonces lo que sería la clasificación económica, presupuestaria, de la vertiente, digamos, sustantiva del tratamiento que tiene la propia indemnización, pues por desplazamientos y este tipo de cuestiones de indemnización, ¿de acuerdo? Muy bien, pues vamos a pasar a la siguiente, que ya es la 37, y estamos aquí en la ley de contratos. De nuevo, hemos tenido que volver a la ley de contratos. La pregunta 37. Con carácter general 198, que este es el del pago del precio, la administración tiene la obligación de abonar el precio. Bueno, claro, los 30 días siguientes a la aprobación de certificaciones. 30, 60, 90 o 20. Son 30. Pensad siempre que es un mes. En un mes hay que pagar, ¿de acuerdo? Y si no, entra luego todos los intereses, la capacidad de resolución, la normativa de morosidad y todo esto. La ley es esta, la ley de contratos. El artículo es este, que es el 198. Y lo hemos dicho en un montón de supuestos, lo hemos visto en prácticos. La regla general es muy sencillo de entender. La administración tiene que pagar en un mes, punto. Bueno, dice 30 días. Entonces, ¿por qué? Porque es el principal derecho del contratista, que es el abono del precio. Yo hago la carretera, hago la obra, yo presto el servicio, yo entrego los bienes, quiero que la administración me pague. ¿De acuerdo? Entonces, la administración, una vez que la prestación es ejecutada, comprobada, a satisfacción de la administración, porque si no, no se paga, el matiz es importante, la administración tiene que pagar, tiene que abonar. Y en la fecha son 30 días desde aprobación de las certificaciones de obra o, en su caso, de los documentos de conformidad. ¿De acuerdo? Esta es la clave de la pregunta. 30 días con carácter general. Si no, mora, intereses, indemnización por costes de cobro, normativa de morosidad, en fin, un rollo, porque hay que pagar y sale más caro. ¿De acuerdo? De hecho, hay normas, la ley del 2004, que tiene por objeto combatir la morosidad en el pago de operaciones comerciales entre empresas o entre empresas y la administración. Ojo con esto, es que el legislador español le ha dicho a la administración, usted no es especial, usted tiene que pagar, porque se entiende que si la administración no paga al proveedor, el proveedor igual no puede pagar la nómina y la empresa tiene que cerrar y el empleado no cobrará. Entonces el legislador español aquí lo hizo bien y quiso someter al sector público también a una disciplina de pago. Es que imaginaos que la administración pagaré cuando me dé la gana porque paso soy yo el poder. Hombre, no podría ser. La ley del 2004, la 3/2004, tiene por objeto combatir la morosidad. El pago de deudas dinerarias en operaciones comerciales, ojo, no solo entre empresas, también entre empresas y la administración, ¿de acuerdo? Entonces la administración debe cumplir con seriedad, con puntualidad, sus obligaciones económicas como cualquier hijo de vecino, ¿de acuerdo? 198, pago del precio, por tanto, un mes. Vamos a la pregunta 38 que nos manda a la Ley de Medidas de Reforma a la Función Pública sobre el complemento específico. Se perciben 12 pagas, nivel del puesto, retribución básica, pues si es básica, si es complementaria, no complemento, no puede ser básica, y en ningún caso más de un puesto de trabajo. Bien, lo que tenemos que hacer es ver la ley de función pública de la reforma, nos vamos al artículo de referencia, que ya sabéis que aquí en esta materia es el 23, promoción profesional, conceptos retributivos y entonces pues ya sabéis, retribución básicas y complementarias. Dentro del 23, en el apartado tercero, tenemos las complementarias. Complemento de destino, que es el del puesto, y el específico, que es el que da las perricas, retribución de las condiciones particulares, amén de otros complementos como el de productividad y tal. ¿Cuál es el punto? En ningún caso se puede obtener más de uno. Es decir, tú no puedes tener 2, 3 ni 4, ¿de acuerdo? Esta sería la idea. Si leemos el artículo, complemento específico, pero peligrosidad, incompatibilidad, y acaba diciendo, en ningún caso podrás ir no sé qué, y que no puedes cobrar 2 específicos, ¿de acuerdo? El de destino, que va con el nivel 16, 17, 18, 19, 21, 22, pues bueno, pues importa relativamente poco. A nivel económico, la enjundia, el peso monetario nos lo da a los funcionarios el específico. ¿De acuerdo? El específico puede doblar, puede triplicar, puede cuatriplicar el destino, ¿no? Para que veáis la importancia. Los que ya sois interinos lo sabéis porque lo cobráis, pero los que estáis en vuestra casa, pues a veces se os hace como muy ¿no? Como muy difícil de entender si no ves la nómina, ¿no? Pues, ¿cómo que el específico más que el de destino? Pero si el de destino, no, pues sí, es que el de destino al final va con el nivel y hay una diferencia de 2 duros. Es el específico el verdaderamente importante a efectos retributivos. Imagínate que pudieras tener 2.
o 3 o 5, más de alguno que conozco yo se pondría 4 o 5 específicos. Uno por dedicación, otro por incompatibilidad, otro por peligrosidad y otro porque le apetece. Bueno, esto es una buena limitación porque es así, vamos, me voy a huelga cualquier explicación adicional. Vamos a la siguiente pregunta, que es la pregunta 39. La pregunta 39 nos dice, 75 a la ley presupuestaria, ¿a quién le compete a funciones de ordenación de pago? Aquí volvemos a presupuestario, en concreto a la Ley General Presupuestaria del año 2003 y al artículo 75. Ya sabéis que las competencias que vienen aquí son competencias de orden público, realmente no hay tutía, es el director general del Tesoro, ¿de acuerdo? Que es la letra B, efectivamente el director general del Tesoro, el órgano competente. La perspectiva vuestra, esto es importante, el presupuesto no solo son números y tal, también son órganos actuando competencias en cada fase del gasto. Son instrumentos jurídicos limitados cuantitativa, cualitativa, orgánicamente, ¿de acuerdo? Entonces la gestión presupuestaria es importante, estudiamos las modificaciones, estudiamos los cobros, los pagos, las fases de ejecución de ingresos y de gastos, reconocimiento de obligación, tal. Muy importante las competencias, ¿quién hace qué? ¿De acuerdo? El fraccionamiento procedimental y competencial, autorizar, comprometer, reconocer, todo esto es importantísimo, ¿de acuerdo? Reconocimiento de la obligación no equivale al pago, pero entonces, ¿quién tiene que...? Mucho cuidado, y esto puesto en vinculación además con el ámbito de los documentos contables. Bueno, pues el precepto que tenemos en pantalla lo que hace es atribuir las funciones de lo que se llama ordenador de pagos, ordenador general de pagos del Estado, al secretario general, ¿de acuerdo? Dice, bajo la superior autoridad administrativa competen al director las funciones de ordenación de pago. ¿De acuerdo? Esta es la idea. Entonces nosotros tenemos que estudiar siempre el presupuesto, no solo desde el punto de vista de las fases, sino desde el punto de vista de los órganos, las competencias, porque si el ministro de Hacienda hace una cosa, no lo hace el de Presidencia. Si es el director general del Tesoro, no lo hace el secretario de Estado de Comercio, por decir algo, ¿de acuerdo? Mucho cuidado entonces con las competencias en materia presupuestaria, ¿de acuerdo? Y nos vamos a la pregunta 40, que es indique la respuesta correcta entre las siguientes opciones pagos a justificar. Vale, tenemos aquí la normativa de pagos a justificar, que ya sabéis que es el Real Decreto 640 del año 87, pagos librados a justificar, que por cierto, ya sabéis que siempre lo estudiamos para diferenciarlo de este otro del año 89 sobre anticipos de caja fija, ¿vale? No tienen nada que ver, lo hemos dicho mil veces en la clase anterior, en el otro examen, en el curso presupuestario, lo hemos dicho 1.000.000 de veces. ¿Qué le pasa a este decreto? Pues que tiene un artículo que es el 10, los plazos, y aquí lo tenemos. Por eso, si vamos a la pregunta, vamos a ver que los cajeros quedan obligados a justificar dentro del mes siguiente y en todo caso en el plazo de 3 meses desde que perciban los fondos, ¿de acuerdo? En todo caso en el 3. Es una doble magnitud la que tenéis que estudiar dentro del mes siguiente y en todo caso en el plazo de 3 meses desde la percepción de los correspondientes fondos, ¿de acuerdo? Esto realmente tiene sentido porque al final los pagos, tú antes de... Cuando hay supuestos donde tú tienes que pagar antes de disponer de la documentación, porque la naturaleza del pago exige rapidez, anticipación. Como es un mecanismo excepcional, esto es un pago a justificar, se adelanta fondos del cajero, pues tiene que haber unas reglas concretas. Si no, esto sería la casa de Tocamerroque, para realizar determinados pagos con obligación posterior de rendir cuenta, de justificar documentalmente su aplicación y toda la cuestión, ¿de acuerdo? Pagos a justificar, por tanto, son fondos realizados, o mejor, libramientos que se hacen, libramientos de fondos realizados cuando no es posible aportar previamente la documentación justificativa del gasto, pero también se prevé que dicha documentación se va a poder presentar posteriormente, pues hay que justificarlo. Bueno, pues ahí hay 2 límites temporales que tenéis que estudiar, ¿de acuerdo? El primero, hay que justificar el gasto por parte del cajero dentro del mes siguiente. Una vez realizado el gasto, se dispone de un mes para rendir la cuenta justificativa y el plazo máximo dentro de los 3 meses, ¿de acuerdo? Es un plazo de seguridad, por así decirlo, el que establece este artículo. No creo que tengamos ahora que decir nada más, lo hemos estudiado mucho. Hemos estudiado también la vinculación que hay con los anticipos de caja fija, la distinción que hay, porque muchas veces en los prácticos nos los ponen, ¿de acuerdo? Hay el procedimiento ordinario de gestión de gasto, mecanismos excepcionales, y la diferencia entre ambos es importante. Un pago a justificar es una naturaleza excepcional, el anticipo de caja no es excepcional, es permanente, ¿de acuerdo? La finalidad de un pago a justificar es resolver documentaciones que no pueden estar antes y el anticipo de caja es para
pues eso, gastos menores, repetitivos, periódicos, gasto corriente de funcionamiento, ¿de acuerdo? Esta sería la idea. De hecho, el pago a justificar tiene una justificación posterior, pero el pago de caja, el anticipo, tiene una justificación periódica mediante pura reposición, ¿de acuerdo? Esta es la idea. Son gastos corrientes uno, actuaciones urgentes otro. El anticipo de caja, gasto corriente, gasto menor repetitivo, y el pago a justificar, actuaciones urgentes, bueno, documentación que no puedo tener con carácter previo, etcétera. Esto es importante porque nos lo preguntan bastante, ¿de acuerdo? Entonces yo quiero sensibilizaros de la importancia que tiene. Aquí hemos acabado la pregunta 40, pero me acabo de dar cuenta de que había también, no dijimos nada el otro día, de las de reserva, así que quieras que no, yo creo que lo que procede también es comentarlas, que además son muy sencillas. La pregunta número 1 de reservas de la Ley de Transparencia, y es la respuesta correcta, es la de el Consejo de Ministros es mediante Real Decreto quien aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia. Esto está regulado en la Ley de Transparencia, no tiene nada más. Consejo de Ministros es el órgano competente. Ley 39, las notificaciones, artículo 40, notificaciones electrónicas y tal, preferentemente por medios electrónicos. Por tanto, el preferentemente acordado siempre es la B, la buena, no hay duda. Y si es obligado, pues seguro. La C nos lleva al concepto de sede electrónica, que está regulada en este artículo, está regulada en el artículo 38 de la Ley 40, y tenéis que diferenciarla del portal de Internet y otros conceptos que estudiamos en el curso de régimen jurídico. ¿De acuerdo? La 4, autorizaciones o reconocimientos de compatibilidad. Esto lo hemos comentado justamente resolviendo una pregunta anterior. ¿Qué datos tienen que ser objeto de anotación? Preceptiva, decíamos, obligatoria. Bueno, pues aquí tenéis el domicilio particular. No, ¿dónde vives tú? Aquí, ¿a ti qué te importa? Estado civil, solo faltaba. Si eres del Barça o del Madrid, si estás casado, si eres de izquierdas, de derechas o medio pensionista. Pues hombre, ¿qué queréis que os diga? Aquí podíamos tener duda, prolongaciones de jornada, pero en realidad no. La cosa es situaciones administrativas, reconocimientos de compatibilidad, reingresos, cosas como más importantes. En una prolongación, pues oye. Y luego tenemos la 5, que nos lleva otra vez a la... Por tanto, la 4 es la C, que no he dicho nada, la 4 es la C. Y la 5 nos lleva otra vez a la Ley 39, en concreto al extraordinario de revisión, artículo 125. Ya sabéis que esto es un recurso súper tasado. Tiene que haber un delito, se ven poquísimos, por tanto la B es la buena. Documentos de valor esencial que evidencien el error. Aquí estamos hablando de que en materia de procedimiento administrativo tenemos el recurso de alzada, el recurso de reposición, que son los ordinarios. El alzada es obligatorio para agotar vía y poder ir al juez. El de reposición es potestativo, puedes no ponerlo y si no te vas al juez. Pero junto a estos dos que serían los ordinarios, la alzada y el potestativo de reposición, que por cierto la reposición en Hacienda es obligatoria, en Hacienda, el artículo 14 de la Ley de Haciendas Locales establece la reposición obligatoria en municipios de régimen común, en los de gran población es potestativa, pero bueno. Junto a esos dos recursos ordinarios, lo que conoce la ley es el llamado recurso especial, no extraordinario, ¿verdad?, en materia de procedimiento administrativo, es decir, un recurso extraordinario de revisión que es en presencia de las circunstancias tasadas, rigurosamente advertidas o acreditadas que prevé la Ley 39. Junto a estos 3 recursos, 2 ordinarios y 1 extraordinario, tendríamos todo el régimen ¿de qué? De los especiales. ¿Cuáles son los recursos especiales? Todos los que no están en la Ley 39. La reclamación de transparencia, que es sustitutiva, la reclamación económico-administrativa, la Ley General Tributaria y su reglamento de desarrollo, la Ley de Contratos, la reclamación en contratos, el recurso especial en materia de contratación, etcétera, etcétera. Recursos de ámbitos sectoriales específicos que se salen de las reglas generales, aunque beben del mismo espíritu. Son mecanismos impugnatorios. Beben del mismo espíritu, van a un órgano especializado, el silencio siempre es negativo, este tipo de cosas, ¿vale? Son, por tanto, 3 clases de recursos los que conocemos en nuestro ordenamiento. Los recursos llamados ordinarios, alzada, reposición, el extraordinario de revisión, esos 3 están en la Ley 39, y luego todos los especiales que de uno u otro modo pues solo nos interesan cuando estamos en el ámbito concreto de los contratos públicos, en el ámbito concreto de las reclamaciones económicas administrativas. Antes había otra cosa rara, en la Ley 3092, que ya no existe, que eran las reclamaciones previas a la vía civil y laboral. Estaba un artículo que era el 120, Ley 3092. Esto ya casi es historia del derecho, pero en algunos escritos y manuales antiguos todavía se ve. En la Ley 3092 estaban las reclamaciones previas que se las zumbaron porque no tenían ningún sentido. Yo ya es que me voy haciendo mayor, me duele la cabeza muchísimo. No sé si me tengo que tomar una pastilla. Mira, las reclamaciones previas eran un requisito previo, un requisito necesario, aquí lo tenéis en pantalla, cuando tú ibas a interponer derecho privado, es decir, derecho civil o laboral contra una administración, cuando tú ibas no por vía contenciosa, sino por vía privada, es decir, juzgado de juzgado de primera instancia, juzgado civil
o laboral, tenías que decirle a la administración, oye, que voy a por ti. Claro, al final era una gilipollez como un piano. La ley, consciente de la inutilidad, la ley del año 2015 se las zumbó. Cuando digo se las zumbó, quiero decir que las suprimió, las eliminó. Dijo, esto no tiene ningún sentido y de hecho, yo creo que si miramos la ley 39, yo creo que la exposición de motivos lo decía. Ahora no estoy seguro, pero lo vamos a comprobar sobre la marcha, lo de las reclamaciones previas, porque esta es la ley del 92. Yo cuando fui a la universidad me las tuve que estudiar, las reclamaciones previas a la vía civil y laboral. Pero yo creo que la propia exposición de motivos de la ley dice que las suprime. Aquí, fijaos, sí que lo decía. Si es que me acordaba yo por el dictamen del Consejo de Estado de esta ley. De acuerdo a la voluntad de suprimir trámites que, lejos de constituir una ventaja para los administrados, suponían una carga que dificultaba el ejercicio de sus derechos, la ley no contempla ya las reclamaciones previas en vía civil y laboral. Y te dice por qué. Debido a la escasa utilidad práctica que demostraron hasta la fecha y que de este modo quedan suprimidas. La ley 39, por tanto, acaba con este otro recurso que los que ya tenéis unos años habréis conocido, pero los que sois más jovencitos, pues no, que estaba previsto en el 120, que era una chapuza de procedimiento previo simplemente para decir, que voy a por ti. Está viniendo a la cabeza ahora en la ley de contratos que teníamos también el famoso anuncio. Yo cuando estaba de abogado, que teníamos procedimientos de contratación pública en la empresa, en materia sanitaria, compra pública y tal, tenías que decir recurso especial en materia de contratación con la ley del 2011 y estaba el anuncio previo, entonces tenías que cruzar dos escritos. Pero a la vez, además, o uno antes que el otro, o a la vez, como quisieras, uno que es el anuncio previo al recurso y otro el recurso. Sí, ¿cómo? Sí, que tengo que avisar de que te voy a recurrir. ¿Y por qué no recurro y ya está? No, porque la ley te obliga a presentar un papelito que pone anuncio previo al recurso. Entonces era una gilipollez, como la copa de un pino, pues eso, cargas inútiles, absolutamente estériles, que no aportaban nada. Y no os penséis de tanto en cuanto los legisladores se dan cuenta de sus propias cagadas y lo arreglan. ¿Cómo lo arreglan? Suprimiendo trámites que no aportan nada. Esta es la realidad. Bueno, pues este es un ejemplo en materia de procedimiento administrativo, la reclamación previa, cuando ibas a atacar por vía civil o laboral, o el anuncio previo en materia de contratación pública. Insisto, yo los hacía a la vez. El mismo escrito ibas al procedimiento administrativo, en aquellos años sí, pues mandábamos a los compañeros o íbamos nosotros mismos a correos por procedimiento administrativo, y con los dos a la vez, porque lo pedía la ley. Si es que además es que era un folio, era medio folio, no era nada más. Pero bueno, pues cosas de estas, anécdotas, ¿verdad? Chascarrillos que os puedo contar y de los que no me siento orgulloso, pues porque eso quiere decir que ya tengo unos años, que ya me voy haciendo mayor y voy recordando ya historietas como el abuelo Cebolleta. Esto, los que sois más jóvenes, simplemente como anécdota, porque no hace falta que lo estudiéis ahora, ni el anuncio previo en materia de contratación, por supuesto, ni la reclamación previa contra la administración. Esta sería la idea fundamental, ¿de acuerdo? Bueno, pues yo creo que con esto y un bizcocho podemos dar por finalizada la corrección del ejercicio teórico del tipo test. En otra sesión lo que haremos es subir la corrección de los dos ejercicios prácticos. Ya sabéis que el examen de administrativo del Estado tiene dos ejercicios prácticos, por consiguiente vamos a corregirlos los dos. Aquí tenemos supuesto 1, Juan Rodríguez, con sus correspondientes 20 preguntas, y supuesto 2, Estela Sánchez, con sus correspondientes 20 preguntas, cada uno de los ejercicios también con la reserva. Bueno, pero esto ya lo haremos en otra sesión aparte, ya de carácter práctico, aplicativo y con un poquito más de detenimiento. Hoy lo hemos hecho un poco más rápido, a vuela pluma, porque la primera sesión se nos fue muy largo de tiempo y no quería hacerlas yo tan extensas, así que hoy, en compensación por la anterior, pues lo hemos hecho un poquito más corto. Muy bien, pues nada, espero que haya sido de vuestro interés la clase de hoy y nos veremos en la siguiente. Cuidaros mucho y que seáis muy felices. Hasta luego. Adiós.